Kageyama Tobio realmente un personaje tan profundo y con tantas capas como se nos presenta? Hola, ¿qué tal? Yo soy Isabella Shane, soy licenciada en psicología y el día de hoy, en honor al estreno de la película Haikyuu, vamos a hablar un poquito acerca de la personalidad de Kageyama y un poco de su desarrollo a lo largo de la historia. Soy nueva en esto de ser psicóloga, así que no sean tan rudos, por favor. Y es que a lo largo de estas semanas he estado viendo mucho en internet que se ha estado debatiendo acerca de si X o Y personaje de Haikyuu es o no profundo como se nos presenta. Así que el día de hoy vamos a hablar de Kageyama. Punto número 1. Perfeccionismo y autoexigencia. Si bien sabemos que Kageyama tiene un talento innato para el voleibol, esto no solamente es talento, ya que Kageyama constantemente está practicando en el lugar que puede a la hora que se puede, ya sea sus saques, sus colocaciones o algún tipo de jugada. Esto lo vemos mucho específicamente cuando él y Hinata se la pasan entrenando, aunque si bien sabemos que todo este perfeccionismo solo aplica en la cancha, porque no lo lleva a otros aspectos de su vida, como por ejemplo la escuela, donde se nos muestra que efectivamente es muy mal estudiante. Y por lo mismo de que toda esta hambre de querer ser mejor y autoexigirse es solamente saciada en los partidos, lo lleva a exigirse no solamente a él, sino a sus compañeros de equipo. Y ya vemos gracias al Daichi que eso no resultó tan bien para él. Punto número 2. Autoestima y confianza en sí mismo. Creo que para esto es necesario abordar un poquito de su relación con Oikawa. Y es que aunque Kageyama se nos presente como un personaje con bastante confianza en sí mismo al principio del anime, con el paso de los capítulos nos damos cuenta que realmente él esconde un pequeño complejo de inferioridad por sobre Oikawa. Hablaremos de eso un poquito más adelante, pero se nos muestra en el sentido de que todo el tiempo está intentando mejorar y todo el tiempo está tratando de ser el mejor. No es hasta que se nos revela el rechazo que tuvo Kageyama por parte de Oikawa. Ustedes preguntarán ¿por qué? Bueno, recordemos que Kageyama tenía una profunda admiración hacia Oikawa. Lo veía como su superior porque él era considerado el rey de la cancha cuando Kageyama apenas iba iniciando en la secundaria. Tanto así que nuestro pequeño Tobio finalmente decidió acercarse y pedirle ayuda a Oikawa con sus saques. Y sabemos cómo resultó esto, en donde Oikawa no lo tomó muy bien y de hecho casi lo golpea, de no ser por Iwa, no lo hizo. De no ser porque lo detuvieron, pues si no hubiera terminado muy mal esto. Y con esto no quiero decir que Oikawa sea el malo. Recordemos que al final del día ambos eran adolescentes y él probablemente ni siquiera supiera cómo manejar lo que estaba sintiendo. Probablemente no lo hizo de la mejor manera, pero no por esto sea el malo de la historia. Y un rechazo de esta magnitud a la edad que tenía Kageyama en ese momento, sí siento que es algo que pega en tu autoestima, porque tenía entre 13 y 14 años más o menos, iban primero de secundaria, o sea, estaba súper peque, y es una de las etapas de la vida donde estás más vulnerable a la opinión del resto. Y sí se nos muestra cómo Kageyama se siente genuinamente vulnerable en la presencia de Oikawa, y podemos ver en gran medida cómo esto sí le afecta. En el partido contra la OVA vemos cómo esto genuinamente le afecta, y esto trató de compensarlo de alguna manera cuando él se fue entrenando y siendo el mejor. ¿Qué pasa? Cuando ocurre todo el problema con sus compañeros y lo sacan del juego, cuando lo mandan a la banca, también le genera una herida de rechazo por parte de sus compañeros. Y si es algo que vemos que le genera un miedo de el hacer una colocación y que no haya nadie atrás para recibirla. Y finalmente en el partido que tiene contra la OVA sí se nos muestran los resultados de todas estas inseguridades que Kageyama ha ido acumulando a lo largo de los años. No solo el rechazo de los que consideraba sus compañeros de equipo y por ende sus refuerzos, sino también el rechazo de la figura que él más admiraba. Vemos cómo esto le sienta súper fatal, al punto en el que también lo llegan a sacar de la cancha en ese momento, aunque para otras cuestiones, pero ya lo abordaremos un poquito más adelante. Tanto es el complejo de inferioridad que tiene Kageyama hacia Oikawa, que incluso le dice... No me acuerdo cómo se llama este tipo, el de Shira Torizawa. Incluso le dice a él, te haré decir que soy mejor que Oikawa. Aunque también es cierto que dado que Oikawa era el mejor colocador que Kageyama conocía, vencer a Oikawa significaría que se convertiría en el mejor colocador, al menos de los que él conocía. Vemos cómo de cierta manera todos los rechazos le generaron como una especie de, no diría estrés postraumático, pero sí un miedo a que la demás gente lo rechace. Y esto lo vemos mucho cuando lo sacan del partido contra la OVA y el entrenador le dice, no
no te saqué porque te voy a dejar fuera, sino porque quiero que veas el partido desde otros ojos y te calmes. De cierta manera, Kageyama también tenía miedo de ser reemplazable para el Karasuno, de no ser lo suficientemente bueno y que lo manden a la banca. Punto número 3. Problemas de comunicación. Y es que uno de los principales problemas de Kageyama es su nula habilidad de comunicación, sus nulas habilidades sociales para decirle al mundo y a la gente lo que quiere y no quiere. Se nos muestra cómo le es muy difícil dar un cumplido y sobre todo pedir una retroalimentación de sus pases y colocaciones, poniendo muchas veces incómodos a los jugadores. Además de que también muchas veces se nos dice que Kageyama no da cumplidos vacíos porque de por sí le da mucho trabajo. Entonces, si él te lo dice es porque realmente lo piensa. Siento que esto un poco tiene que ver con que desde temprana edad fue catalogado como un genio. Y siento que no se le exigió de manera igual como que cooperara tanto en equipo, por lo cual no se adaptó. No aprendió a depender también de los demás, más que nada en el voleibol, donde es un deporte donde no puedes hacer Casi nada, solo a excepción por el saque. pero todo es trabajo en equipo, no puedes jugar voleibol solo. Y de hecho, el cambio de Kageyama tiene todo que ver con el Karasuno, porque si hay una de las cosas que el Karasuno fomenta mucho es el trabajo en equipo y la hermandad que ellos tienen. Incluso el entrenador de la OVA lo dice, que si Kageyama hubiera ido a la OVA, probablemente no sería el genial jugador que es, porque él se hizo así por su trabajo en equipo de la mano del Karasuno. Y si bien creo que todo el equipo del Karasuno tuvo que ver un poco en gran medida al cambio de Kageyama, sí siento que hubo dos personas esenciales en este cambio. La primera, y creo yo la más importante, es Hinata Shoyo, que no solo en el ámbito técnico y profesional, el hecho de que todo el tiempo estén compitiendo los impulsa el uno al otro de manera mutua a seguir mejorando, sino que también Hinata vino a poner un curita en esa herida que Kageyama tenía de la secundaria. Cuando Hinata le dice que sin importar el pase que le dé, él lo va a aceptar agradecido y que siempre va a haber alguien ahí mientras él esté que le reciba el balón. No, es que yo con eso ya no puedo. Es que a mí esa escena, y perdón la emoción, pero esa escena a mí me gusta mucho. En general siento que la relación de ellos dos como amigos es muy bonita y muy rara, un poco porque es un poco tsundere, pero siento que es muy bonita el hecho de que Hinata haya ayudado a Kageyama a salir de ahí de manera inconsciente, porque obviamente Hinata pues no sabía qué onda, ¿no? Realmente el trabajo en equipo tan arraigado que hacen ellos dos, de alguna manera le enseñó a Kageyama lo que es el compañerismo y lo que es la amistad. Aunque probablemente ellos no se consideren amigos, pero no me importa. Y la segunda persona fue Sugarawa, porque si bien, al igual que Oikawa, Sugarawa veía a Kageyama como una competencia que podría llegar a reemplazarlo, nunca fue malo con él, porque Sugarawa no veía por él como individuo, sino veía por el equipo y lo que le hacía mejor al equipo. Él incluso se lo llegó a decir al entrenador de: si tú crees que Kageyama es lo que necesita el equipo, adelante, no solo porque yo sea de tercero y sea mi último partido, eso no tiene nada que ver, porque si él lo hace mejor al equipo, entonces por mí está bien. Además de que sí le ayudó bastante a Kageyama al tratar de integrarse y conectar como colocador con todos los jugadores, porque al final del día el colocador, Yo no sé mucho de voleibol. pero al menos a lo que te explican en Haikyuu, el colocador es ese cimiento de la pirámide. Y sí he visto que hay mucho en internet esto de que Sugarawa fue el superior o el senpai que Kageyama quería que Oikawa fuera, y yo genuinamente sí lo creo. Sí creo que Sugarawa le enseñó a Kageyama este compañerismo de superior a Kohai, ¿sabes? De senpai y Kohai. Sin mencionar obviamente que Kageyama también tuvo mucha ayuda de demás equipos, y eso es lo que me gusta mucho en general de Haikyuu, especialmente de la amistad tan sana y tan bonita que hay entre el Karasuno, el Nekoma y el Fukurodani, que siento que es de vamos, nos ayudamos mutuamente y mejoramos juntos. Eso es algo que, Saliendo un poco del tema de Kageyama, pero eso es algo que a mí me gusta bastante, especialmente en estos tres equipos, que si bien tenemos estos polos del Shira Torizawa, que es de yo soy el mejor, y es algo que me gusta mucho, especialmente de esos tres equipos, porque si bien tenemos equipos como el Shira Torizawa o el AOVA, que al menos en mi opinión no se prestarían para cosas como, al menos no el equipo en su totalidad, sabemos que sí hay ciertos integrantes que sí lo harían, lo hicieron en la temporada 4,
pero sí es cierto que como equipo, especialmente Oikawa y el tipo del Shira Torizawa, cuyo nombre siempre se me olvida, no se prestarían a algo como el campamento que tuvieron los del Karasuno en Tokio, y eso les ayudó muchísimo a crecer. En conclusión, Kageyama Tobio es un personaje complejo con una personalidad multifacética. Su determinación, perfeccionismo y ética de trabajo son admirables, pero también enfrenta desafíos en términos de comunicación interpersonal y manejo de sus propias emociones. A lo largo de la serie, vemos su viaje de desarrollo personal y deportivo, que es parte integral de su evolución como jugador y como persona. Sé que al final divagué un poquito, perdón, no tenía el guión terminado por los tiempos y porque la película ya sale dentro de nada. Este como tal va a ser el primer análisis que va a haber para aquí, para YouTube. Espero que sea el primero de muchos. Compartan el video con todos sus amigos con quien ustedes irán a ver la película de Haikyuu para ver si están de acuerdo o no con lo que dije y podemos debatirlo todo con amabilidad y respeto. Además de comentarme qué personaje o qué cosa quisieran que analizara para futuros videos. Tengo pensado hacer todo un análisis de toda la familia Todoroki, pero sí siento que esto llevaría mucho más tiempo porque es toda una familia y siento que hay mucho que analizar detrás. Siento que hay mucho detrás para la familia Todoroki. También me gustaría hacer uno de Given, pero pues ustedes díganme qué les gustaría ver en un próximo video, ya sea de BL, de anime, de manga, de series. Ustedes díganme qué les gustaría en un próximo video. También recuerden suscribirse para que no se pierdan ni un solo video, que esperemos haya muchos más en esta cuenta, y seguirme en todas mis redes sociales. Si no lo hacen, estoy en casi todos como Isabella Shane 1995 o Isabella's Galaxy. Así que sí, nos vemos en un próximo video. Bye.